El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola amigos, estamos aquí en un nuevo episodio Entre Hermanos y nos encontramos en este momento desde Machala, Ecuador. Y estamos con una de nuestras exalumnas, Yanela. ¿Cómo estás, Yanela? Muy nerviosa. Muy nerviosa. Bueno, así pasa a veces, ¿verdad? Que le dan a uno nervios. Y bueno, como sabemos, queremos conocer un poquito más a nuestros exalumnos, los que ya pasaron el tiempo y ya están afuera. Dinos tu nombre, de dónde eres, qué andas haciendo ahorita aquí, cómo es que nos encontramos en este lugar en Ecuador. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Yanela Zamora, soy de Santo Domingo, Ecuador, y pues gradué en diciembre. Estoy ya casi con un año aquí en Ecuador. Del año pasado, sí, o sea, ya casi un año. Sí. Y estoy actualmente sirviendo en mi iglesia, estoy sirviendo con los niños, con los jóvenes, un poco con las damas también y en la alabanza. Con el enfoque de que Dios me permite en un futuro trabajar con misiones también desde mi iglesia. Entonces, sí, trabajando con Río Grande Global, obviamente, ¿no? Estoy trabajando junto con ellos. La idea es que en un futuro el Señor me permita poder enseñar a mi iglesia acerca de misiones y que si el Señor quiere, me envíe como misionera también. Excelente, excelente. Gracias, Yanela. Y sí, Yanela es parte de nuestro equipo de futuros movilizadores en Latinoamérica y por eso estamos contentos. ¿Y qué te trajo acá? Porque Santo Domingo, ¿cuántas horas está de Machala? Estamos en Machala ahora. Sí, te he olvidado. Pues de Santo Domingo a Machala, que creo que son unas 7-8 horas en bus, y pues fui invitada también porque hubo una conferencia misionera aquí en Machala, en la iglesia de la Unión Misionera, y pues Río Grande Global está siendo parte, más bien ustedes dieron la conferencia y pues me invitaron y pude ser parte también de esta conferencia. Excelente, excelente. Sí, estamos aquí porque quizá todos ustedes saben que la mayoría de estos episodios se graban allí en el seminario, en video, pero ahora estamos fuera y queremos conocer así a nuestros exalumnos. Y Yanela, cuéntanos alguna historia interesante de tu vida de niña, algo que te recuerda, quizás hasta te castigaron por alguna travesura que hiciste, cuéntanos algo así de ti. Justo me vino en mente mi hermana, para los que conocen a Yarixa Zamora, que también está estudiando, ella es mi hermana y creo que es una de las historias que siempre contamos cuando me dicen acerca de la niñez, porque con ella tenemos solo un año de diferencia. Y me recuerdo cuando éramos pequeñas, nosotros nos sentábamos en un mueble que era largo en la sala y mi mamá estaba cocinando, ¿no? Entonces ella encendía la licuadora y nosotros automáticamente empezamos a sacudir la cabeza. Y era chistoso porque era algo automático en nosotros, no era que lo hacíamos intencional. Hasta ahora no entiendo por qué lo hacíamos. Pero mi mamá contaba que dice que cada que ella cocinaba eso lo hacía a propósito. Ella encendía la licuadora y nosotros empezamos a mover la cabeza, la apagaba, nos calmábamos y seguíamos otras las actividades. Encendió otra vez, nos sentamos y otra vez empezamos a mover la cabeza. Y pues sí, es un poco raro. Es muy chistoso, la verdad, pero bueno, eso, Yarixa, perdóname, te expuse. Ya expusiste. Y ahora todavía cuando prenden la licuadora. No, ya no. Solo lo recuerdo. Si no, para pedir que traigan una licuadora. Ay, no. Y la prendan ahora, ¿verdad? Pero qué interesante cómo es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso queremos así, a través de esto, que nos conozcan, no solamente como misioneros, no solamente como estudiantes, pero en nuestra persona, en las cosas que somos en general, ¿verdad? Lo que hemos vivido y lo que ha pasado con nosotros, que a veces es interesante conocer datos así de cada uno de nosotros, ¿verdad? De eventos que han pasado. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos 4 mujeres en mi casa, papá, mamá y 4 chicas. 4 chicas y con tu mamá 5. ¿Cómo hizo tu papá para sobrevivir eso?
Hay que preguntarle, él está contento. Hay que entrevistarlo. Ajá, hay que entrevistarle. Para saber cómo es que logró eso, ¿verdad? Porque es diferente con hombres que con mujeres o cuando son de ambos, ¿no? Es diferente. Me acuerdo que yo se le preguntaba a mi mamá, le digo, mami, ¿qué sería tu vida si en vez de mujeres fuéramos varones? Dice, ay, no, dice, estoy bien con mi chica, dice. Sí, bueno, los hombres son más atrevidos, un poco más traviesos en cierta forma, ¿verdad? Pero bueno, con las mujeres siempre hay más drama, ¿o no? ¿No había mucho drama en la casa? Bueno, sí, de todo un poco, sí. Eso es. ¿Y cómo es que el Señor te llamó al ministerio? Platícanos un poquito cómo conociste a Cristo como tu Salvador personal y luego cómo fue ese proceso para que llegaras al seminario a prepararte. Bueno, pues sí, hablamos de mucho tiempo antes. Mis padres no eran creyentes cuando nosotros nos metieron a mis hermanos y yo en una escuela cristiana. Ah, ok. Y bueno, jardín, me acuerdo que era así, un jardín cristiano, y dentro de ese tiempo de estudio allí también tenían conferencia para los padres, tenían escuela para padres y todo. Y según tengo entendido, uno de los pastores fue a predicar allí y mis padres allí escucharon de Cristo y empezaron a asistir a esa iglesia. Entonces yo empecé a tener una vida como de ir a la iglesia todos los domingos y era ya, o sea, desde muy pequeña, ¿no? Entonces, disculpa un poquito, entonces, esa escuelita, ese jardín de niños era un ministerio más propiamente, ¿no? Para que pudieran los padres, Sí. O sea, estaba abierto a cualquier familia, no tenían que ser creyentes. No, o sea, es una escuela cristiana. Actualmente incluso todavía sigue funcionando y yo soy una de las maestras de esa escuela, sí, pero es abierto para todos. Ajá. Ok, y es una forma de evangelizar. Ustedes fueron resultado de ese ministerio. Sí. Ok, bueno, continúa. Y pues empezamos a asistir como familia a la iglesia, como yo de muy pequeña escuchando la palabra de Dios. Fui creciendo mucho en la fe, ¿no? O sea, escuchar las historias, sabía mucho, era una de las que más participaba, memorizar versículos, ¿no? Y todo. Entonces fue como algo cotidiano, ¿no? Seguía allí en la escuela con mi familia. Y a la edad de los 13, 14 años, me parece, hubo un primer campamento juvenil. Bueno, siempre hay campamentos juveniles allá, pero fue la primera vez que yo fui a un campamento de palabra de vida en Quito. Y recuerdo que, bueno, si yo lo digo así, no me recuerdo el momento exacto, pero sé que el Señor ya estuvo trabajando conmigo durante ese proceso, ¿no? Y en uno de los campamentos me compartieron de Cristo. Yo creo que fue, no sé, capaz, el Señor ya estaba trabajando conmigo, ¿no? Porque fue cuando yo tomé la decisión. Y dije, realmente ahora entiendo lo que el Señor quizás me estaba hablando durante todo este tiempo en la palabra. Entonces así fue, empecé a ver la Biblia de otra forma, ¿no? Como a tomar más sentido de lo que ya sabía. Porque, pues, ¿A qué edad entregaste tu vida a Cristo entonces? Yo le pongo que entre los 12, 14, por ahí. No, exactamente, no recuerdo. No te recuerdo exactamente. Ok, qué bien, qué bien. Y entonces, ¿cuándo tomaste tú la decisión de prepararte para el ministerio? Cuando yo conocí a Cristo de otra perspectiva, más bien cuando el Señor me mostró quién yo era, ¿no? Empecé a tener ese deseo de poder servirle a Él, entendiendo quién era Él, ¿no? Entonces empecé a servir en mi iglesia, quería estar en todo involucrada, sirviéndole con los niños. En ese tiempo ya empezaba con los jóvenes también el alabanza. Entonces como que ese tiempo de servir era como que todo mi tiempo estaba casi que en la iglesia. Y el Señor va mostrando, ¿no? Va mostrando que eso es lo que realmente quisiera hacerlo por el resto de mi vida, ¿no? Y en uno de los campamentos, porque bueno, ese fue mi primer campamento que fui, y de ahí en adelante empecé a ir como equipante, como alguien que va a servir en los campamentos. Y así fue como el Señor fue confirmando eso, ¿no? Sí, entonces me acuerdo que en un campamento, en uno de los últimos más bien que fui, hablaron acerca de prepararse para servir al Señor. Tenía 16, 17 años y en ese tiempo ya estaba muy pronto para graduar del colegio, y pues el Señor ya me mostró que tenía que servirle de esa forma, para prepararme para poder servir de una mejor forma. Entonces, sí. Cuando dices graduarte del colegio, ese es el nivel que se requiere para después ir a la universidad, ¿verdad? Porque en diferentes lugares se usan términos diferentes, ¿verdad? Excelente. ¿Y cómo supiste de Río Grande? ¿Cuál fue la forma en que tú llegaste a conocer de Río Grande, verdad? Porque desde
Santo Domingo, Ecuador, hasta Río Grande. ¿Cómo fue ese proceso de conocer de Río Grande? En el campamento de Palabra de Vida conocí a Amy Martínez, que ella también es una de las chicas que también ya graduó allí, incluso de la misma generación conmigo. Y ella me comentó que ella quería ir para allá. Su hermano estaba allá. Yo nunca había escuchado de Río Grande. Fue la primera vez que escuché. Entonces me dijo que se podía allá, también habían becas de trabajo. Yo no entendía absolutamente nada, como les digo. Solo sabía que quería estudiar la palabra y el Señor que muestre, ¿no? Pero pues así fue mi primer contacto. Después buscando en internet y todo. O sea, tú ya buscaste, de que ella te dio la información, tú buscaste en internet. Obviamente fue un proceso largo porque en ese tiempo yo no sabía que quería estudiar, pero no tenía nada de conocimiento de seminarios. Mi hermana estudió en Palabra de Vida Argentina y esa era como que mi meta. Digo, bueno, estoy en campamento de Palabra de Vida. Mi hermana estudió en Palabra de Vida Argentina. Digo, bueno, Palabra de Vida es lo que más conozco, ¿no? Pero empecé a investigar un poquito más de otros seminarios y todo y dije, Señor, donde tú abres la puerta y el Señor abrió la puerta para Río Grande. Excelente. Cuando tú fuiste a Río Grande, cuando estabas pensando en ir, ¿qué era tu visión que veías que el Señor te estaba llamando a realizar? ¿Tenías algo más o menos definido o estaba más generalizado? Decir, quiero servir al Señor. Sí. ¿Cómo era? Hey, esta historia es para ti y también puede ser para alguien más, así que comparte con un amigo. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy de El Salvador y esto es Entre Hermanos. Pues fue así mismo general, yo creo. Yo sabía que quería servir al Señor, no sabía en qué área y es como, Señor, donde tú me quieras usar, úsame, yo quiero servirte. Entonces, eso fue empezar, voy a estudiar para servir de una mejor forma. Y como le decía, yo venía ya enseñando a niños, es lo que me encanta a mí, estar con niños, enseñarle a niños. Y entonces esa como que decía, bueno, voy con quizá de enfoque educativo, ¿no? Quizá porque sé que hay énfasis. Entonces, incluso cuando tenía que elegir el énfasis, digo, cierto, hay énfasis, ¿qué hago o sea, qué tengo que poner y todo, ¿no? Y recordando, bueno, como le decía, vengo enseñando a niños, dije, bueno, educación cristiana. Pero el Señor va moviendo muchas cosas en el proceso. Bueno, y ahora vamos a ver eso, vamos a pensar así, porque ya terminaste, ya graduaste, pasaste 4 años. Medio. 4 años y medio. ¿Y por qué 4 años y medio? Porque como les comentaba, dentro del proceso, yo no tenía conocimiento acerca de misiones. Muy poquito. Y en el seminario conocí de qué trata las misiones, o más bien cuál es la misión del Señor, acerca de todo, ¿no? Y qué uno debe hacer, ¿no? Entonces fui estudiando un poquito más y intencional y no intencionalmente fui agarrando materias de misiones. Y al ver mi currículum tenía casi que completo el énfasis de misiones también, entonces dije voy a terminarlo porque realmente es algo que a mí me tocó mucho mi corazón acerca de las misiones, de poder entender el por qué hacen misiones, ¿no? Y acerca de la importancia de la iglesia local en las misiones. Entonces, sí, por eso me quedé un semestre más. Con dos énfasis, ¿verdad? Y ya viéndolo así, tú decías al principio que quieres apoyar a tu iglesia ahora, pero con las miras en el futuro quizá de ser una misionera. ¿Cómo es tu perspectiva? Ahora, ya no como estudiante, porque ya pasó todo ese tiempo, y me imagino, ¿cómo ves las cosas de haber pensado en ir a estudiar, luego estar estudiando y ahora estar ya afuera? Recién prácticamente 1 año de estar en el ministerio, de ver otro aspecto quizá, o ¿cómo ves las cosas? Es duro. Sí. Es duro, sí, yo siempre lo he escuchado de los que iban a graduar, ¿no? Como la vida afuera es realmente lo que te vas a enfrentar y todo, y es difícil y tienes que realmente estar pegada al Señor para que Él te siga guiando qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y uno lo cree, ¿no? O sea, lo escuches, sí es verdad, hay que estar realmente conectados y todo, y con el enfoque que el Señor tiene para ti, ¿no? Pero ya estando acá realmente sí es difícil, es muy difícil porque te encuentras muchas veces, no digo que siempre sea así, ¿no? A veces quizá solo, porque no está quizá con alguien que te entiende la visión que tú tienes, o más bien aún hablando de mentorías, o sea, el mismo hecho de estar en un lugar donde estás rodeado de gente que entiende el por qué salió y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Hay más personas que te están apoyando.
en mentorías, en apoyo espiritual y todo, ¿no? Al salir es como querer otra vez conectar, quizá no. Bueno, en mi caso fue así, tristemente no pude tener quizá una conexión, no sabía cómo tener una conexión directamente con mi iglesia o con mis hermanos desde que salí. Entonces, quizá al momento de regresar, obviamente los hermanos me conocen desde muy pequeña y todo, pero es diferente, porque quizá no pude compartirles mi perspectiva desde un principio, cómo fue que el Señor fue trabajando conmigo y ahora estando acá, pues creo que no hay iglesia perfecta tampoco, hay muchas cosas que también iglesias enfrentan y es como el Señor va trabajando por procesos también, ¿no? Todo el tiempo del Señor. Y eso sí creo que es algo que el Señor ha marcado mucho en mi corazón y en mi vida en este proceso de que a su tiempo va a hacer lo que Él tenga que hacer y yo tengo que seguir fiel aún en lo que estoy ahora, ¿no? En lo poco que quizás estoy sirviendo, en lo que el Señor me pone sobre todo, ¿no? Excelente. Y quizá una de las cosas, y esto puede ayudar a otros exalumnos que van graduando y empiezan en el ministerio, ¿no? Porque bien has dicho, llega un punto en el seminario donde te acomodas y te sientes muy a gusto, ¿no? Porque ahí, como dices, hay mentores, si tienes un problema puedes recurrir a X profesor para ver qué te orienta, o hay una decana de mujeres y siempre hay alguien a quien recurrir, ¿no? Están los recursos de biblioteca, de diferentes cosas, tus amigos que se entienden, pero al salir, bueno, llegas a la iglesia y hay un fenómeno que yo creo que ya tú experimentaste, que como que sí te conocen, pero como que no eres parte, porque se quedó en esos 4 años y medio de espacio donde pasaron muchas cosas acá que tú no experimentaste y no sé si hay ese sentir de ¿soy parte o no? Y no es que te rechazan, pero no sé si tienes algo así de repente que pasa. Sí, o sea, estoy en ese proceso de que ahora lo acepto y lo entiendo. Digo, Señor, ya entiendo que muchas cosas han pasado, aún en mi vida, ¿no? Quizá en diferente, o sea, tanto conmigo como con mi iglesia han pasado muchas cosas. Pero es que es ahora aceptarlo y entender que a pesar de todo, igual hay que seguir, o sea. Hay un ajuste que hay que tener. Exacto, hay que seguir allí y más bien no hacerse a un lado, porque a veces uno quizá tiende a decir, bueno, no me entienden, o me regreso, o quiero irme a otro lado. No, o sea, si el Señor te trajo a ese lugar, es con un propósito, ¿no? Y pues eso, es ser parte de, más bien animarse con los hermanos, estar más excelente como iglesia, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante para, como decía, los que van graduando, porque sí es fácil desanimarse, es fácil decir, no, aquí no me quieren, y me voy a otro lado y va a empezar ese proceso igual en todos lados, ¿no? Entonces ir aprendiendo cómo integrarse al lugar donde Dios te ha llamado. Ser intencional, o sea, ser muy intencional con todo lo que tengas que hacer, sabiendo que el Señor te trajo allí, ¿no? Ok. Y ahora que ya estás pensando de este lado, ¿crees que el Señor entonces ahora está preparándote para un día ir al campo misionero? Es mi oración, mi deseo, y yo creo que por algo el Señor pone, no eso en el corazón, no quizá del por qué desear, quizá no tanto como tal el ir y tal cosa, o puede ser, ¿no? Pero es por algo el Señor pone ese fueguito, ¿no? Como que quizá ahora yo sé que el Señor, estoy segura que el Señor me trajo a mi iglesia. He estado orando mucho por esto y veo que el Señor realmente abrió las puertas. Han pasado muchas cosas, pero en medio de todo es como el Señor me sigue teniendo aquí y sé que es así, ¿no? Y también el deseo de poder salir, de que mi iglesia me envíe. El Señor lo pone por algo, ¿no? No quiero decir que soy yo, porque yo estoy quizás deseando servir al Señor donde me ponga, ¿no? Okay. Pero entiendo también que el Señor va poniendo eso en el corazón de la... Y ahora has tenido un poquito de oportunidad de participar con Río Grande Global. Cuéntanos alguna experiencia. ¿Cómo has visto en las oportunidades que has tenido de ser parte de alguna actividad que tenemos acá en Latinoamérica? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Ha sido muy lindo, la verdad, muy lindo. Primero, bueno, el poder conocer a otros hermanos del mismo país que tienen el mismo deseo de ser una iglesia que envíe, una iglesia que apoye, que entienda las misiones y que haga, o sea, todo el proceso que es de apoyar, de entrenar como iglesia, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy, muy hermoso poder ver que iglesias quieren ser parte de eso, ¿no? Quieren ser parte de realmente
entenderlo y como iglesia enviar a alguien de su de su misma congregación, ¿no? Y pues sí, yo creo que... Es ver un despertar de las iglesias, ¿no? Exacto, y de Ecuador, o sea, porque a veces uno piensa como no sé, personalmente yo pensaba, bueno, en lugares más grandes de Latinoamérica, iglesias grandes o iglesias que ya tienen un trasfondo misionero o algo, ¿no? Pero ver que no, y hay iglesias, muchas de las iglesias que en las que hemos estado no son iglesias, no son mega iglesias, no son iglesias grandes, pero aún así son iglesias que se interesan por la misión, se interesan por realmente obedecer el llamado del Señor, ¿no? Como iglesia y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces sí, para mí ha sido de mucho ánimo ver eso también. Ok, y no sé si también recuerdas que tuvimos una reunión con una iglesia por Zoom de Perú, ¿verdad? No sé cómo fue tu experiencia en ese aspecto, porque no era presencial, pero era estar conversando. ¿Y qué te recuerdas de algo de esa reunión? Poquito. Sí, perdón. También igual una iglesia que estábamos conversando que quieren entrar y estaban ahí, creo que eran 2 o 3 líderes de la iglesia, ¿no? Y con ánimos, aunque es una iglesia pequeñita, pero que quieren servir, como acabas de decir, es interesante ver ese ánimo, ese despertar y mucha motivación en seguir en las misiones, ¿no? Para seguir hacia adelante. ¿Qué palabras les darías a algunos de los, ya sea los que ya están en el ministerio, algunos son recién como tú, otros ya tienen un poquito, otros ya tenemos muchos años, ¿verdad? Y otros están por graduar. ¿Qué palabras les darías de ánimo para cada uno de ellos? Pues estoy pensando ahorita y lo que se me viene, creo, no sé, siempre digo como que es la clave, la comunión con el Señor. Okay. En todo tiempo yo creo que es algo que con mi hermana siempre, Yarixa, tenemos bastante conexión, ¿no? Y algo que yo admiro mucho de ella es eso, ¿no? Que siempre me recordaba, todo es tu comunión con Dios, en todo sentido, tanto relacional, ministerial, aún si hablamos de parejas con la pareja y todo, ¿no? Con los hijos, es tu comunión con Dios. Entonces quizá eso, ¿no? Como hay días que uno no tiene ganas, hay días que uno sí tiene ganas de estar firme, fiel y todo, pero es estar allí, conocer más al Señor, abrir la Biblia y realmente deleitarse en la palabra. Creo que algo que les animo que lo sigamos haciendo porque es un reto. Creo que todo cristiano tiene el deseo de conocer al Señor más, de una manera más profunda, pero siempre hay cositas que quizá ponen impedimentos. Las distracciones. Sí, bien. Me animo. Bueno, Yanela, pues gracias por darnos esta oportunidad de conocer un poquito más ahora del otro lado ya, ¿verdad? Y pues amigos, saludos desde Machala, Ecuador, que el Señor nos ha permitido venir, estar acá y tener la oportunidad de entrevistar a Yanela. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Yanela. Gracias, Manuel. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.